Muy buenas noches, tengan todos ustedes. A nombre del doctor Humberto Galo Hermida, director general del hospital y de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, les damos la más calurosa, respetuosa y cordial bienvenida a esta sesión muy interesante sobre un tema que tiene varias interpretaciones y varias concepciones, que puede ser desde una filosofía hasta una actividad agresiva y dañina para el semejante. En este caso, vamos a tener la presentación de esta conferencia a cargo del Sensei Alonso Rosado Franco, y el tema es Artes Marciales en México, de Calimán a Cobra Kai. Me permitiré, por indicación del doctor Pérez Castro, hacer la presentación pidiendo su consideración de tratar de castellanizar algunos términos que a lo mejor en el idioma original tienen otra fonética, seguro que sí, pero ante mi ignorancia voy a castellanizarlos. Bien, la experiencia del Sensei Alonso Rosado Franco es creador, como primer punto, de la revista Katana, la revista de mayor impacto y número de visitas en la historia de las artes marciales en México desde hace más de 3 décadas. La dirección es www.revistacatana.com, Facebook Revista Katana, y que tiene más de 28,000 seguidores. Aquí empieza mi vía crucis. Es representante de Han Mudo, Yukoshin Ryu y Kempo 5. Cinta negra, séptimo dan en Han Mudo, arte marcial coreano enfocado a la defensa personal, y representante directo del Dr. He Jong Kim, creador del sistema cinta negra, quinto dan en Yukoshin Ryu. Representante en la Ciudad de México, cinta negra, cuarto dan en Aikido. Representante en la Ciudad de México del sistema de Jeff Speakman, Kempo 5. Además, otra faceta es coreógrafo, actor y stunt especializado en artes marciales. A la fecha ha participado en más de 30 películas y series de televisión, habiendo colaborado en la coreografía y escenas de acción de cintas y series como The Librarian, Resident Evil, Justo en la Mira, El Cobrador, Sin Nombre, Atrapen al Gringo, Drenaje Profundo, La Teniente y Rosario Tijeras, muy mexicana. Su formación es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Metropolitana, y además ha dado clases especializadas y seminarios. El profesor ha dado seminarios de artes marciales y defensa personal en toda la República Mexicana a lo largo de 3 décadas, incluyendo capacitación a grupos de seguridad, tanto en la industria fílmica como en el área de seguridad. Sus grados en artes marciales: Han Mudo, cinta negra, séptimo dan, representante nacional del sistema Jiu-Jitsu tradicional, Yukoshin Ryu, cinta negra, quinto dan. Alumno directo de Shihan Eduardo Sánchez, actualmente radicado en España, único representante del sistema en nuestro país. Aikido, cinta negra, cuarto dan. Kempo americano, cinta negra, primer dan. Kuk Sul Wong, cinta negra, primer dan, eje. Pues bien, le dejaré el micrófono al sensei, quien nos va a hablar de artes marciales en México, desde el implacable con los malvados y galante con las mujeres hasta Cobra Kai. Adelante, por favor, sensei. Antes que nada, gracias a todos ustedes por darse la oportunidad de asistir a esta charla. Vamos a tratar de que sea lo más amena posible. Agradezco las palabras de introducción. Ya tendré oportunidad de matizar algo de lo que de manera tan efusiva expresó. Muchas gracias, doctor, sobre todo en relación al capítulo del cine, pero esto lo abordo dentro de la presentación. Bien, vamos a comenzar hablando desde mi perspectiva. Las artes marciales son innatas al ser humano.
la necesidad de defendernos, de defender a nuestros seres queridos, nuestras propiedades, pues son parte de nuestra información genética y por eso han habido diversas manifestaciones de artes marciales, les llamemos de esta manera o no, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Todas las culturas humanas tienen una élite guerrera encargada de proteger el territorio, a sus habitantes, a sus semejantes, etc. Esto a nivel macro y a nivel micro en la familia, pues esto se hace presente. Las culturas orientales de China, Corea, Japón, India, Tibet, fueron las que más desarrollaron preceptos específicos en relación a estas disciplinas. Existían élites guerreras en todas estas latitudes, por mencionar solo algunas: Mesopotamia, Egipto, Persia, Esparta, Grecia, Tenochtitlan, China, Corea, Japón, pero ya tendremos oportunidad de abordar un poco más de esto a continuación. Podemos decir a grandes rasgos que las artes marciales más emblemáticas que conocemos hoy en día se derivan de la siguiente genealogía. Se desarrollan en la India, conocidas las artes marciales en conjunto como Kalaripayat, y de allí viajan a través de monjes budistas a China y concretamente en el monasterio, en el legendario monasterio Shaolin, se perfeccionan y se hacen pues ya un arte muy importante que del templo Shaolin se deriva a través de estas visitas monásticas en artes marciales que se desarrollarían primeramente en Corea, después en Japón, vía Okinawa. Todo emanado primordialmente y a riesgo de ser un poco esquemáticos del templo Shaolin, después de haber llegado de la India. El Kung Fu a grandes rasgos podríamos considerar, el Kung Fu tiene cientos de estilos y de manifestaciones diferentes. Algunos dicen que millares, no sé si esto es una exageración, me imagino que sí, pero por lo menos cientos de estilos se han desarrollado en esa latitud a lo largo de los años. Se caracterizan por movimientos a manos libres con armas también muy fluidos. En el caso de las artes marciales que se desarrollan en Japón, el caso emblemático de sistemas como el karate, el judo, el aikido, son ejemplos del minimalismo japonés, son muy elegantes, muy directos. Tenemos por el lado de las artes marciales coreanas sistemas como el Taekyon, el Taekwondo, el Tang Soo Do, el Hapkido, ya abordaremos un poquito también de esto. Y las artes marciales coreanas siempre he pensado que se encuentran en el punto medio entre lo exótico y lo muy fluido y lo espectacular de las artes marciales chinas y el minimalismo, la precisión, la contundencia de las artes marciales japonesas. Eso para mí representa el arte marcial coreano. Por otro lado, tenemos sistemas híbridos que fueron desarrollándose a lo largo de la historia. El caso más antiguo del que se tiene conocimiento es el Sabat o boxeo francés. Tiene un uso primordial del pateo. Tenemos sistemas también como el Kempo americano, en el cual vemos aquí una imagen del introductor del Kempo Karate, también conocido como padre del Kempo Karate, Ed Parker, con Elvis Presley, ni más ni menos que era un entusiasta practicante de Kempo Karate. También podemos mencionar Lima Lama, un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo de esa disciplina, Keiyu Kembo y varias más. En relación a los sistemas híbridos, estos derivan en lo que se conoce actualmente como artes marciales mixtas. Abordábamos hace unos minutos un poco de esto en la entrevista que me hicieron el honor de transmitir, en el cual los modernos gladiadores toman lo que les resulta útil de diferentes artes marciales para obtener la victoria, sin importar el origen de estos sistemas. Obviamente esta imagen corresponde al circuito
circuito de peleas más conocido en la actualidad, Ultimate Fighting Championship. Una mención especial también en relación a los sistemas híbridos merece el Krav Maga, un arte marcial híbrido desarrollado en Israel primordialmente desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que ha encontrado mucho eco en grupos paramilitares, policíacos, etc. Sin embargo, aquí hay que hacer la distinción de que en grupos de carácter policíaco como en nuestro país, difícilmente se pueden aplicar estas técnicas por el tema de los derechos humanos. Esto en relación al Krav Maga. La riqueza histórica de las artes marciales hace que se hayan hecho tan famosas y tan distintivas las que provienen de China, Corea y Japón y de las élites que las desarrollaron, las élites guerreras de estas latitudes. Aquí empieza la relación o la vinculación con el cine, que nace oficialmente como espectáculo en 1895 en Francia con los hermanos Lumière, que hicieron una primera proyección en el Gran Café o el Salón Indio del Boulevard, mostrando imágenes de la salida de unos obreros de las fábricas. Y ya en los albores del cine, a mediados del siglo XXI, podíamos ver al famoso Charles Chaplin, ejecutar varias técnicas de pateo y manejo de bastón que en lo personal siento que se derivan de alguna manera o alguien pudo haber influido en él. Él era un gran histrión y tenía muchísima facilidad para ejecutar movimientos, tenía capacidades atléticas innegables y coincide con las películas de Charles Chaplin, sobre todo en su primera época, con el desarrollo del Sabbat francés, y él siendo inglés en las épocas en que comienza a hacerse famoso su arte, estaba muy en boga un sistema llamado Bartitsu o Baritsu, como lo escribió Arthur Conan Doyle en Sherlock Holmes. Ahí menciona que el famoso detective, el más conocido de todos los tiempos, era experto en Bartitsu. Era un sistema también híbrido que mezclaba las técnicas del pateo francés con manejo de esgrima con bastón, etcétera, etcétera. Entonces, esto no se puede corroborar, pero en muchos de sus cortos se puede ver que era un excelente pateador Charles Chaplin. De aquí damos un salto hasta el año 1943, cuando el afamado director Akira Kurosawa, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el año 1943, presenta al mundo su primera película. Es muy interesante y emblemático que la primera cinta que nos presenta sea Sanjiro Sugata o La leyenda del judo, exaltando los valores de este arte marcial. En 1945 viene la primera secuela de la que se tenga noticia. Se trata de La leyenda del gran judo, 2 años después de la primera versión. Akira Kurosawa en sus escritos la consideraba un trabajo menor, porque decía él que había sido una tarea por encargo de los estudios Toho y que él no estaba muy de acuerdo con el tono que se le dio. Ahí habían unos encuentros entre judokas y unos boxeadores rusos. Obviamente ganan los judokas, y el combate final, emblemático en medio de una tormenta de nieve entre el héroe y un karateca que lo ponen desaliñado, sucio, inclusive, fue la primera vez en que el gran público pudo tener un atisbo de lo que es el karate o el sendero de la mano vacía. Tiene mucho valor por ser la primera secuela de un estudio importante y la primera secuela de el gran Akira Kurosawa, La leyenda del gran judo. Les recomiendo el combate final. Yo quería ponerles un extracto de esto, pero cuando vi cuántas láminas me habían salido,
me dio vértigo y ya no quise seguir adelante. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, les recomiendo, ojalá haya oportunidad después de reunirnos y ver un poquito de esto, una de las escenas más importantes de Sangre en el Sol, estelarizada por James Cagney, que después se haría famoso en el cine de mafia, llamado así también, tiene un duelo contra un militar japonés digno de mención. Es misterioso que, además de las técnicas muy bien ejecutadas de judo del oficial japonés, James Cagney también muestra muchísima destreza en técnicas de judo. Cómo lo aprendió también para hacer frente al militar japonés es un misterio de la cinematografía, pero vale mucho la pena verlo. Después de esto, Akira Kurosawa, ya de lleno en el mundo de la marcialidad y con la encomienda de levantar el espíritu y la moral de los japoneses, que ya habían recibido 2 bombas atómicas en 1945, presenta al mundo Los 7 Samurái, una auténtica obra maestra de la cinematografía, que nos presenta por primera vez al genial Toshiro Mifune, el que está blandiendo la katana, que por cierto forma parte también de la cinematografía de México en una cinta llamada, si no me equivoco, Maestro Julián Macario. Ahí aparece también Toshiro Mifune en el papel de un indígena. Muy interesante ese dato. A Los 7 Samurái le seguirían otras 2 películas, La Fortaleza Escondida en 1958, que por cierto, George Lucas, creador de la saga de Star Wars, siempre se refirió a ella como una fuente de inspiración de Star Wars. Es muy interesante visitar esta cinta, La Fortaleza Escondida, por ese dato. Y también Yojimbo en 1961. De estas 2 cintas surge el cliché que vemos hasta nuestros días en películas animadas a través de Netflix. Por ejemplo, está El Samurái de los Ojos Azules, creo que se llama, y otras series donde podemos ver este cliché, este arquetipo del samurái vagabundo, el samurái errante, el ronin, el que ya no tiene amo y que se dedica en la mayor de las veces a defender a los débiles. No era siempre el caso históricamente hablando, pero nosotros nos concentramos en esos ronin que defendían a los más necesitados. Un dato interesante también en relación a Los 7 Samuráis, que ya visitamos hace 2 láminas, es que hasta la fecha podemos ver ecos de ese genial argumento de unos samurái que defienden a unos aldeanos y les ayudan a pelear contra unos malhechores en películas como Bichos de Pixar. El mismo argumento básico de los guerreros o de los cirqueros en este caso, que ayudan a defenderse a los aldeanos, concretamente una referencia a Los 7 Samuráis. Estas películas ayudaron a que se popularizaran las artes marciales en México. Tenemos, no es casualidad, que las primeras escuelas que abren en nuestro país de judo y jiu-jitsu son precisamente de este linaje, después de que ya se había difundido la leyenda del gran judo de Akira Kurosawa especialmente. Aquí estamos viendo al maestro Daniel E. Fernández de bigote, quien fue y es considerado el padre de las artes marciales en México. Paralelamente había habido otro maestro que vive actualmente y que acaba de cumplir 100 años de edad, el gran maestro Shihan Jorge Ito. Acaba de cumplir 100 años y ahí está con una mente muy clara, un embajador del judo. Sin embargo, el maestro Daniel Hernández fue el encargado de difundir hacia los mexicanos el arte marcial, el judo primordialmente, y su escuela fue crisol de muchas otras manifestaciones de artes marciales. Pero vamos de regreso a los años 50, después del
estreno de Los 7 Samuráis, quiero mencionar una película que tuvo muchísima influencia, y ahorita les voy a contar un par de anécdotas, en las artes marciales de México y su desarrollo. Se conoció en México como Conspiración del Silencio o Un Mal Día en Roca Negra. El actor principal es Spencer Tracy y trata acerca de un veterano de guerra, interpretado por Spencer Tracy, que llega a entregarle a un amigo suyo de origen japonés una medalla ganada en combate por su hijo. Esta escena que vamos a ver a continuación inspiró de manera muy especial el desarrollo de las artes marciales en México, así como lo ven. Entra el veterano y enfrenta a un racista. Este detective John McReady utiliza solo un brazo, él es manco, usa un brazo para defenderse. Vamos a ver esta escena. Ustedes disculpen, vamos atrás. A ver, lo voy a hacer manual, aquí está, ahí va. If I tied both hands, ¿Qué tal la cara de Lee Marvin viendo la pelea, el que estaba sentado allá? Y Ernest Borgnine como el pillo es genial. El maestro Antonio Márquez López, quien fue uno de los difusores más importantes del karate en México, que fue alumno directo. Esta imagen es muy significativa. A la izquierda tenemos al maestro Nobuyoshi Murata. Él fue el primer maestro en dar clases formales de karate en México. Lo hizo por invitación del doctor Manuel Mondragón y Calv, que lo conocemos como funcionario por sus labores de seguridad en nuestro país. Fue y sigue siendo muy popular, el que está a la extrema derecha. Ambos entrenaron en la escuela donde se impartieron las primeras clases de karate en México. El maestro Antonio Márquez, quien está con el uniforme al centro, el uniforme negro. Estas primeras clases se dieron en un departamento del padre del doctor Manuel Mondragón y Calv, y después el doctor Manuel Mondragón y Calv abrió formalmente la primera escuela al público en la calle de Hermosillo e Insurgentes. Esta fotografía es muy importante, muy interesante. Tanto el maestro Antonio Márquez López, como el doctor Manuel Mondragón y Calv, como el maestro Daniel Fernández, al que ya me referí como padre del judo en México, todos ellos me comentaron que la escena que acabamos de ver les inspiró a ahondar en el jiu-jitsu y en las artes marciales. Por eso es que esta película significa tanto. Yo la vi infinidad de veces en cine permanencia voluntaria en la casa, en blanco y negro, porque mi papá siempre me la ponía
y era hermosa. Mi papá también se inspiró muchísimo en esa imagen que acabamos de ver. Y bueno, el cine de artes marciales iba ganando terreno. Poco a poco había más gente interesada en practicar estas disciplinas, y es el momento casi a dedillo que surge un personaje que vendría a darles un empujón muy importante. Hablamos de Calimán, el hombre increíble, un personaje, un superhéroe creado en México. Tiene muchísimos puntos a resaltar este personaje, que primeramente nace en la radio en 1963 y después se convierte en historieta en 1965. Aquí lo vemos acompañado de su fiel escudero, de su fiel ayudante Solín, practicando meditación yoga. Y a mí me encanta el personaje de Calimán. Les dije hace unos momentos que una tía mía, Elcita, me ayudó a aprender a leer y a despertar en mí el gusto por leer, gracias a historietas de Calimán, de los Cuatro Fantásticos, del Hombre Araña y de Lorenzo y Pepita. Me acuerdo muy bien, yo tendría 5 años de edad más o menos, y luego mi papá me introdujo desde muy pequeño a leer a los clásicos, y a mí siempre me atrapó el manejo de la mente y su interiorización, su misticismo de este personaje. Siempre me gustó muchísimo. Los orígenes de Calimán, como buen personaje de historieta, tiene ciertas variaciones, pero se presume que habitó las profundidades de una civilización desconocida, misteriosa, de la que se habla mucho en el esoterismo. Es Agartha Shanga. Fue criado por unos cazadores y por una tribu de mongoles. Resumiendo un poco, porque tengo muchísimas láminas, ya adolescente se embarca en una serie de aventuras, llegando al Tíbet, y donde continúa su instrucción. Este punto de inflexión en el Tíbet es donde él se introduce de lleno en las artes marciales como judo, karate, kung fu y jiu-jitsu. Como en el Tíbet había también jiu-jitsu, concretamente es un misterio a resolver por el universo de los cómics, pero en el Tíbet, que históricamente sí era un crisol de artes marciales, es muy válido que se haya señalado como una de las fuentes de enseñanza de artes marciales de Calimán. Es el 7º hombre de la dinastía de la diosa Kali. Me encanta como admirador de la cultura del yoga. Es un hombre justo que dedica su vida en cuerpo y alma a combatir las fuerzas del mal, siempre acompañado de un niño egipcio descendiente de faraones llamado Solín, a que siempre le decía serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Entonces, para inspirarme fue que decidí traerme al superhéroe conmigo a platicar con ustedes. Es en este contexto cuando llega a México en mayo de 1969 el gran maestro Dai-Won Moon, quien ya había sido campeón en los circuitos de competencia de los Estados Unidos. Es una especie de superhéroe de las artes marciales de la vida real. Él enfrentó en combate, por ejemplo, a Bob Wall, que aparece como el villano de O'Hara en la cinta Operación Dragón, el de la cicatriz. Él combatió con él. Derivado de su enseñanza y de la buena aceptación que tiene en nuestro país, se abrieron miles y miles de escuelas, ya no directamente fusionadas a Mudo Kwan, la escuela que él dirige, pero sus maestros fueron abriendo diversas escuelas y ramificaciones del taekwondo muy importantes, y fueron llegando maestros también de Corea y otras latitudes. También hacia 1967 llega la primera película de artes marciales, en este caso de la espada. Se llamaba El Espadachín Manco. Pueden imaginarme a mí, más o menos tendría unos 4 años de edad, 5.
en la oscuridad del cine, viendo y preguntándole a mi papá por qué le habían cortado el brazo al héroe, por qué se movía, y mi papá se movía porque me metí a ver esa y muchísimas joyas más, y me decía, no te preocupes, hijo, es el brazo es de trapo. Y yo, ¿pero por qué se mueve? Es de cera. Y así como eso me llevó a ver El boxeador ciego. Imagínense la escena de los ojitos ahí, yo de 5 años de edad viendo eso, pero fue muy instructivo, muy interesante ver los 7 samuráis y tantas otras obras de la cinematografía. Vendría en 1970 con El boxeador chino, dirigida por Jimmy Wang Yu, la primera película que registra la historia como artes marciales sin armas. 1970, la primera película de artes marciales sin armas, de Kung Fu concretamente. En 1966 se estrenaría El Avispón Verde, donde quien se llevaba todo el espectáculo era el chofer de origen chino del Avispón Verde, ni más ni menos que Kato, interpretado por Bruce Lee. Mi papá interrumpía sus clases en Guadalajara los días martes para ir a ver el episodio de la semana del Avispón Verde, y ahí empiezo yo a fijarme en Bruce Lee. En Oriente, en Hong Kong, se volvió famosísimo Bruce Lee por el personaje de Kato, y un reciente empresario de la industria fílmica, Raymond Chow, acababa de crear Golden Harvest Productions, y convencen a Bruce Lee de irse a filmar 2 películas. Hicieron contrato por 3 películas, finalmente fueron 2. Estas fueron El Gran Jefe en 1971 y en 1972 Contacto en China, o Puños de Furia, como también se le conoce. Fue tal el éxito de estas películas que ya con su propia empresa cinematográfica, Concord Productions, Bruce Lee en sociedad con Raymond Chow filman en el Coliseo Romano The Way of the Dragon, o El Camino del Dragón, donde Bruce Lee tiene el combate final contra Chuck Norris, el inmortal Chuck Norris. Esto es también reflejo de la cultura y del amor de Bruce Lee por las artes marciales y por las artes de la guerra de todo el orbe. Él fue el que dijo, vámonos al Coliseo Romano y vamos a filmar lo que se convirtió en una obra de arte de las artes marciales, del cine de artes marciales. Pero nada de esto igualaría a la cinta Operación Dragón. Esta película fue la primera en ser producida por un estudio de Hollywood. Me gustaría saber si levantan la mano quienes han visto la película Operación Dragón aquí, en esta sala. Es un buen número, por lo menos la mitad. Bueno, pues imagínense, hace rato en la entrevista mencioné que se hizo una premiere a principios de 1974, finales del 73, a la que invitaron a mi papá. Él la vio y me la platicaba cada noche, un episodio y otro, era buenísimo narrando, no me dejarán mentir aquí mis primos. Cuando por fin pude verla, él me llevó a escondidas a verla al cine El Dorado 70. El Dorado 70 estrenó la película en forma en julio de 1974. En ese entonces las películas llegaban muy dilatadas a México, generalmente un año después que en los Estados Unidos. Esa película duró cerca de un año en cartelera en El Dorado 70. Mi estoico padre tuvo que llevarme 40 veces a ver Operación Dragón al Dorado 70. Ahí está la evidencia, la encontré haciendo estas láminas. Ahí está la evidencia y ahí dice abajo, Fuente El Sol de México, 24 de septiembre de 1974. Ahí ya llevaba 10 semanas, rompió récords, duró casi un año. Después pusieron otra película por fin y
Un año después la volvieron a reestrenar y la vi otras 20 veces con mi papá. Después, en tándem con esto, vino la primera serie famosa de artes marciales, fue la serie de televisión Kung Fu, protagonizada por David Carradine. Trata acerca de un monje Shaolin que, defendiendo a su maestro del carruaje del hijo del emperador, pues se mete en problemas, discute el hijo del emperador, matan a su maestro, y Kwai Chang Caine, defendiendo a su padre, ahora sí que tira una lanza, iba a decir lanza una lanza, más bien tira una lanza y mata al hijo del emperador. Huye a Norteamérica en los tiempos del lejano oeste y allí se desarrolla una serie de aventuras. Exponen, muy interesante para la época, muchos casos de lucha contra el racismo, de la inclusión racial, etcétera, etcétera. Y llega con los coolies, los famosos trabajadores de las vías de ferrocarril en ese entonces, y allí se mimetiza y el emperador manda matarlo, ponen precio a su cabeza. Y bueno, lo interesante es que este argumento fue concebido por Bruce Lee y no le ofrecieron el papel protagónico porque en su momento lo consideraron ser demasiado chino para el público occidental, de la que se perdieron. La cinta Operación Dragón, como recordarán varios de los que están aquí presentes en esta sala, incluyendo el doctor Jorge Negrete y otros colegas que ya me encontré en el camino, fueron responsables de llenar por cientos las escuelas de artes marciales. Yo tengo testimonio de escuelas que tenían 500 alumnos inscritos, 400, 500. En Valle Dorado hubo una escuela que llegó a tener 800 y un día me mostraron una lista de alumnos de más de 1000 alumnos. Paralelamente surgen otros personajes en el mundo de los cómics, concretamente de Marvel Comics. Puño de Acero, mi favorito, Shang-Chi, maestro de Kung Fu, y Los Hijos del Tigre, obviamente inspirados en la cinta Operación Dragón. Lo interesante de todos ellos, voy a Shang-Chi peleando con Spider-Man, no saben el lío que fue conseguir ese ejemplar. Todos ellos tenían como rasgo distintivo el que no había la mordedura de algún insecto radioactivo o algún elemento cósmico que les diera superpoderes. Eran las artes marciales en sí los que les hacían destacar, y el manejo de la mente. Muy interesante esta época. Catapultado por la cinta Operación Dragón, vemos en México las primeras manifestaciones de Kung Fu en forma. Tenemos allá al maestro Francisco Valles, al maestro Francisco González, aquí también con Ricardo Rocha, sus maestros Rosario Chong y Pepe Chutang. Aquí vemos también al maestro Francisco González con ellos, con Rosario Chong y con Pepe Chu en este caso. Y aquí vamos a nuestro segundo fragmento, donde vemos a maestros, al maestro Rosario y al maestro Pepe como parte de la comunidad china en un puerto mexicano. Y bueno, aquí nada más les dejé el inicio del combate. Después, a lo mejor en otra charla vemos más. Fragmento de película del 77, disculpen que les tuve que dejar en este momento la película, ahí el corto, espérenme,
Ajá, paralelo al estreno de la cinta Operación Dragón, también en el 73 llega la película que detonaría, no sé si para bien o para muy mal, el cine de ficheras en México, que es Tívoli, la historia de un teatro que buscan demolerlo políticos y agentes inmobiliarios en coalición. Esto es algo muy poco común en México, ¿verdad? ¿Ok? Y en esta película hace su aparición el maestro Dai Won Moon, ayudando a incentivar a los actores y a los empresarios del teatro a dejar todo por la paz y que se venda el teatro. Aquí lo vemos en acción. Ya se retiraron totalmente todos los cortos que existían de esa escena en concreto. En 1971 llegaría la película Billy Jack. Este personaje comienza en 1967 con otra cinta memorable llamada Nacidos para Perder. En 1971, Tom Laughlin introduce a través de esta cinta el hapkido coreano a los Estados Unidos. En México no hubieron maestros en ese entonces de hapkido, sino algunos seminarios, entre otros impartidos por el doctor Hee-Jung Kim, pero fuera de eso llegaría más adelante el momento del hapkido. Inclusive llegando a la, pues abrevando de la fama de Operación Dragón estas películas, tendríamos dos joyas de la cinematografía dignas de mención. Tenemos aquí, la pusieron como Atacan los karatecas, como también se le conoció, pero en México primordialmente se le conoció como el Chicano Karateka, y allí participa Isaías Dueñas, ahí está el título, campeón mundial de full contact, en ese entonces alumno del maestro Dai Won Moon, y también tuvimos una joya cómica de parte de Capulina Gaspar Enaide Capulina llamada El Karateka Azteca. Imagínense, en su vida habían escuchado varios de ustedes del Karateka Azteca, ¿verdad? Ok. En los 70, concretamente en 1977, Bruce Lee, Chuck Norris, siguiendo la cauda de Bruce Lee, al haber participado a su lado en el Camino del Dragón, hace sus primeras apariciones como estrella en la cinta Breaker Breaker y en 1978 en la cinta Los héroes visten de negro, que tenía como uno de los momentos climáticos cuando Chuck Norris atraviesa con una Yoko Tobigeri o patada voladora como la que vieron de Capulina, o Idan Job Chagi atraviesa el parabrisas de un automóvil y le da al conductor. Me acuerdo en algún punto que lo platiqué con el mejor coordinador de acción que existe en México y Latinoamérica, Julián Bucio, acerca de esto, y se rió mucho y me dijo: ¿nunca has visto lo que produce algo al estrellarse contra un parabrisas? Se hubiera quedado aplastado como mosco. Y en ese momento se me cayó una de las escenas icónicas del cine, pero muy interesante. Pero ya abordaré un poquito más del maestro Julián y de cómo lo conocí. Otra película muy interesante de mencionar, en 1977, La Guerra de las Galaxias de George Lucas, donde vemos duelos de sable influenciados por el Kenjutsu, el Iaido y el Kendo japoneses. En 1980 detona el cine de ninjas con esta película de Chuck Norris, ya convertido en superestrella, Octagón. Interesante la mención de esta cinta Octagón, donde hordas tras horda de ninjas atacan a Chuck Norris, siendo siempre vencidos por él. Es importante hacer mención que además del luchador mexicano del mismo nombre, Octagón, se derivó lo que es el ring de pelea o el área de pelea del Ultimate Fighting Championship. No es casual que sea un octágono, de allí deriva. Y me pregunto si también las áreas de competencia del Taekwondo no tienen también una influencia indirecta de este octágono de la película de Chuck Norris. Pero ya
Cannon Group y los productores Menachem Golan y Joran Globus ya se habían dado cuenta del interés del público por el cine de ninjas, y en 1981 nos obsequian Entra el Ninja, que en México tuvo otro título. En 1985 vendría Ninja Americano, Dios perdone al cine en esta etapa, y la fama de los ninja le alcanza para que en 1991 se produjera el Ninja Mexicano con las coreografías del maestro Enrique Flores Tovar como ninja. Digno de mención para mí, que me dedico a las revistas, es un grupo entusiasta en Puebla y una escuela llamada Seven Dragons, que estuvieron lo suficientemente organizados para editar a través de Yamil Gitani una revista que primordialmente tenía dibujo a línea. Ahí estoy mostrando unas imágenes, y en algunos de sus números enseñaban cómo hacer bombas caseras de humo, aunque no lo crean. ¿Dónde está la censura cuando se necesita? No sé. ¿Ok? Pero bueno, la quitamos. Vendría un paréntesis en 1982 con la cinta Shaolin Temple, donde vemos por primera vez a Jet Li en el papel del monje Yue Yan. El resto es historia. Ha tenido una brillante carrera en películas de Kung Fu y de acción. Lo vimos recientemente como emperador en la cinta Mulan. También digna de mención en los años 80, aquí ya está aplaudiendo mi amigo David López Girón, Cynthia Rothrock, que también crea un montón de películas, 20 y tantas películas. Ella también exponente de Tang Soo Do y de Kung Fu. Hasta la fecha sigue produciendo. Y entramos ya de lleno pues al título de esta presentación con el Karate Kid en 1984, donde vemos a Daniel San, que es un adolescente que vive con su madre soltera y que se enamora de la chica rubia de la escuela, y para casualidad, ella es novia del estrella de la escuela de artes marciales más popular en el Valle, los Cobra Kai. Nos estamos refiriendo a Johnny Lawrence, hoy tan famoso por la serie Cobra Kai. Entonces, el maestro Miyagi, que actúa como jardinero en los edificios en Ruicida donde ellos habitan, lo defiende de los Cobra Kai que lo están golpeando, y allí empieza una muy hermosa relación tipo padre-hijo entre ellos. Le enseña el camino del Goju Ryu, concretamente del karate. Aquí vemos, ya tengo que apurarme en la presentación, algunas de las partes que se derivaron de esta saga hasta llegar a Karate Kid Legends en este año 2025. Nosotros estuvimos en la alfombra roja por allá. También en los 80, en 1989, surge la cinta Bloodsport, donde vemos a Jean-Claude Van Damme, por primera vez alguien con mucha masa muscular, gran elasticidad y gran dominio en el pateo y las técnicas. La primera vez que veíamos esto, mi padre, que fue físico-culturista, también me había demostrado que era posible. Se muestran las aventuras del maestro Frank Dux, con quien tengo una amistad personal. También en ese año vendría, 1989, la cinta Por encima de la ley, o Nico, con Steven Seagal, donde el aikido se volvió mucho más popular que antes. Se llenaron las escuelas y bueno, fue el mejor capítulo en la carrera cinematográfica de Steven Seagal, antes de convertirse en persona non grata y hasta en cazador de migrantes. También en los años 80 tenemos la cinta Blood Fist, con un campeón de kickboxing, Dundee Dragon Wilson, que en 1989 hizo la película Puño Sangriento. No es de mis favoritos, pero cumplo con mencionarlo. Y también en ese año se estrena la película Best of the Best, de un campeonato de taekwondo de Estados Unidos contra Corea, también digno de mención. Vendría la cinta en 1991, El arma perfecta, con el maestro Jeff Speakman, donde por primera vez vemos el Kempo americano desarrollado por el maestro Ed Parker en nuestro país.
También digno de mención la cinta Matrix de 1999, donde Neo, en una inmersión neuropsíquica y en el mundo de la virtualidad, aprende Kung Fu a través de un programa que le es inyectado a su psique. También tenemos la saga de Kill Bill, volúmenes 1 y 2 de 2003 y 2004, donde Quentin Tarantino rinde homenaje a cintas emblemáticas del Kung Fu, como lo es Operación Dragón. El atuendo de Uma Thurman es igualito al de Bruce Lee en la cinta Juego de la Muerte, Sangre y Venganza, como son las temáticas del buen cine de Kung Fu de esa época. Digno de mención también tenemos en el mundo infantil Kung Fu Panda, Mulan, en ambas versiones. Tenemos actualmente pues ya una influencia muy establecida de las artes marciales en series de streaming como Shang-Chi, uno de mis superhéroes de los cómics que les mostraba. En Batman Begins vemos a Bruce Wayne, a Batman, a su alter ego, entrenando técnicas de ninjutsu en el Tíbet con Ra's al Ghul. Las mejores coreografías de arte marcial de streaming que he visto, las de Daredevil, Black Widow también, con unas secuencias de acción impresionantes. Y Cobra Kai, que es resucitada en 2018 por parte de Sony Pictures, primeramente estrenada en la plataforma premium de YouTube. No pegó, pagábamos muchos la suscripción con tal de ver Cobra Kai, pero no funcionaba también la plataforma como Netflix, y terminábamos en lo personal adquiriendo con el videoclub ambulante, con el videoclub de 2 pies del Tianguis, la serie de Cobra Kai, hasta que finalmente decidieron mudarla a Netflix, y fue un éxito rotundo que acaba de llegar a su 7ª temporada en el año 2025. Ahora dirán, pura teoría, nada de práctica en el mundo del cine. En el año 2003 tuve la fortuna de ingresar al mundo del cine internacional con la película Deliverance, En busca de la lanza perdida, dirigida por Peter Winter, papel protagónico con Noah Wyle, y aparecen Kelly Hu, una actriz de Kung Fu de la serie Ley Marcial, y alguien como Kyle MacLachlan. Esto me llevó a participar como stunt y algunas veces como coreógrafo asociado en cerca de 20 películas. En la presentación que hicieron de mí me hicieron el favor de decir 30, fueron cerca de 20. En una de ellas tuve el crédito de coreógrafo de artes marciales en Fragmento del Destino, en haber ayudado a entrenar al actor Brendan Fraser, que fue la estrella en la saga de las películas de La Momia, de este lado de nuestra escuela, que tiene 25 años. Todo gracias a la confianza de un gran amigo que está aquí presente, el mejor coordinador de cine de acción de México y Latinoamérica, el sensei stunt Julián Bucio Montemayor, para quien pido un fuerte aplauso. Julián, nada más ponte tantito de pie para que te vean. Ahí está Julián. Gracias por este capítulo de película, Julián. En el año 1990, mi padre y yo fundamos Revista Katana, un lugar para el guerrero. Hoy por hoy, la revista más longeva de las artes marciales en México y tal vez de Latinoamérica. Me hicieron también el favor de decir que es el que más visitas ha tenido en toda la historia de México. Eso sí no me consta, pero sí tenemos 28,000 seguidores en Facebook y es la más longeva. Hemos editado más de 100 revistas, actualmente en formato electrónico a partir de la pandemia. Aquí estoy con mi padre en Tokio, Osaka, con mi papá. Tantos recuerdos y vivencias. Tuve la fortuna de vivir y nacer con el mejor sensei de vida del mundo. Un abrazote a la dimensión astral. Y ahora nos acercamos ya al final de esta presentación. En 2023, todo por usar se acaba. Tuve un desgaste de cadera severo,
importante, ya renqueaba, ya cojeaba. En la última participación en ese entonces de cine que me hizo el favor, a la que me hizo el favor de invitar Julián, ya se notaba muchísimo, ya había mucho dolor, y los especialistas que yo había visitado, todos me decían invariablemente que me tenía que despedir por siempre de las artes marciales, que iba a quedar bien para hacer una vida normal, pero nada más allá de eso. Solo una persona aquí presente me aseguró que iba a volver al tatami, que iba a volver a entrenar, como siempre me aseguró. Le mostré las técnicas, como esto que hago, como estas caídas, como estas proyecciones, y me dijo, tal vez las caídas no, pero tú vas a poder derribar y proyectar como siempre, prácticamente. En 2023, el 19 de diciembre, me sometí a una cirugía de reconstrucción de cadera, y el doctor Jorge Negrete cumplió su palabra y me tiene de regreso entrenando. Voy a pedir, primero un poquito de su atención para mostrar este video que le filmé en gratitud a los 2 meses, 10 días de haber sido operado. Esto en la escuela de Han Mudo. Aquí está uno de los que participaron en esta exhibición conmigo, alumno y amigo mío, David López Girón. Aquí vamos. Ay. El sufridoteo. Con todas las muletas canadienses que me prescribió, encontrándoles un uso adecuado. Pido por favor me acompañen en un aplauso al doctor Jorge Negrete Corona. Quiero aprovechar también para agradecer a mi compañera de vida aquí presente, Blanca Olivia Wally Marcial, como se le conoce en las redes del medio marcial, por siempre haber sido mi cómplice en tantas locuras, algunas acertadas y otras no tanto. Gracias, Oli. Y bueno, esta es mi última lámina. Aquí les presumo estar en medio del gran y del inmortal Chuck Norris y de Aaron Norris. Esto fue, en algún momento de mi vida. Ahí estoy con el maestro Jeff Spigman, mi otro héroe, el del arma perfecta de la película de 1991, de quien soy actualmente representante del sistema al cual le dio evolución, el Kenpo 5.0, como la serie de televisión. ¿Okay? Aquí me encuentro con el doctor Hee-Jung Kim, el creador del sistema Han Mudo. A mucha honra ser su alumno. Aquí está otro alumno directo también presente del doctor Hee-Jung Kim, a quien estoy proyectando por los aires. Muchas gracias por haberme acompañado en esa exhibición, Arturo Sotuyo Moncada. Tantas vivencias, tantos maestros, tan largo el camino de las artes marciales. Gracias por su paciencia en esta presentación. Larga vida a las artes marciales. Gracias. Espero no haber abusado demasiado del tiempo. Pues sí, sin palabras, creo que los hechos y la plática y lo fácil de palabra nos han llenado de estímulo para empezar a pensar un poco más en las artes marciales. Muchísimas gracias. Quisiera, no sé si quisieran dar algún comentario o alguna pregunta para el sensei. ¿No?
Sí, adelante, doctor. Más que nada felicitarlo, la verdad es que nos trae recuerdos maravillosos de una época increíble y agradecerle mucho, la verdad es que disfrutamos muchísimo, yo particularmente disfruté muchísimo su plática. Muchas felicidades. Tengo por ahí uno de los residentes de cirugía, Yoav, ¿no está por ahí? Él es un amante de las artes marciales. He tenido dos o tres pláticas sobre esto. Podría decir que es mi maestro en artes marciales, Yoav. A propósito, justo antes de escucharlo, joven, quiero preguntar, alguien me recomendó antes justo de subir aquí al estrado que les hiciera la pregunta de cuántos aquí presentes han practicado artes marciales alguna vez en su vida. Un porcentaje importante. Gracias por la recomendación, doctor. Yoav. Yo quisiera hacer una pregunta. Si bien las artes marciales nos ayudan primero que nada a la defensa personal, quisiera preguntarle en su experiencia a la mente en qué le ayuda a practicar un arte marcial. Bueno, más que nada en términos de disciplina. Gracias a ello, pues he logrado pues mantener, por ejemplo, una revista tantos años, 35 años. Quienes han tenido algún contacto con el mundo editorial saben que esto no es nada fácil. Nos enseña constancia, resiliencia. Me permitió estar de regreso en el tatami, como ya lo vieron, a los 2 meses, 10 días. Nos enseña sobre todo un sentido de la responsabilidad. También yo señalaría eso como un rasgo distintivo de las artes marciales. Y una pregunta que siempre me hacen: ¿cuántas veces se ha tenido usted que defender en la calle? Afortunadamente muy pocas veces alguien me ha ido a buscar pleito, pero lo que sí les puedo decir es que la multitud, también me presentaron como haber dado decenas de seminarios a grupos policíacos, sí di a muchísimos, eso es innegable, pero algo que nunca fallaba es que había siempre uno o dos que me querían poner en ridículo, no a mí, a cualquiera que se pusiera a dar instrucción de artes marciales en esos grupos de instrucción especializada. Y desarrollé el arte de detectar inmediatamente a los bullies de cada generación, pero lo hice decenas de veces. Siempre ese viene por mí, ese va a ser. Y entonces siempre se aproximaba a alguien y decía: oiga, pero ¿qué pasa si? Generalmente era un golpe a descontón o un golpe que no se estaba enseñando en ese momento. Venía el ataque, pero no fallaba. Entonces me había vuelto experto en detectar y de una vez invitar a los 2 que yo detectaba, a veces 3, a veces 1 cuando tenía suerte, pero por lo menos 1 había. Y pasaban al frente y frente a toda la concurrencia me trataban de dar el golpe final. Gracias a Dios, aquí estoy. Nunca hubo nada que lamentar, al menos de mi lado. ¿Ok? Pero sí, muy efectivas las artes marciales y me gusta concebirlas como vehículos de filosofía, de crecimiento personal. Me gusta concebirlas en su faceta formativa y no comulgo tanto como con las expresiones actuales de peleas sin límites o de estos híbridos que comentaba el doctor Castro hace unos momentos en la entrevista, donde decía, bueno, a veces es un espectáculo grotesco. Sí lo es, pero quiero asegurarles que esas no son las artes marciales tradicionales. Les invito, aunque les gusten las artes marciales mixtas o híbridos, bueno, que también se den el gusto de practicar artes marciales tradicionales y van a encontrar que son mucho más allá de los golpes, van mucho más allá de los golpes, de las patadas y de las técnicas vistosas. Gracias.
Adelante, Toño, si eres tan amable. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la plática. Y tengo una duda. ¿Por qué cree usted que en un país tan alejado de el nicho de las artes marciales haya tenido tanto éxito? O sea, lo digo porque ha habido incluso atletas campeones en las Olimpiadas y pues estamos muy lejos del país de origen. Interesantísima tu pregunta, muy parecida a la que me hizo el doctor Castro hace unos minutos, hace una hora en la entrevista. Pienso que tiene que ver con la memoria genética que llevamos en ese porcentaje de nuestra sangre que no se diluyó en el mestizaje, que deriva directamente de los guerreros mexicas, mayas, de diversas latitudes. Yo creo que lo llevamos en la sangre y por eso esa atracción por los deportes de contacto. Y déjame decirte también que México es uno de los países donde mayor número de artes marciales diversas existe. Ok, nadie puede competir con China y el número de habitantes y del porcentaje que practican Kung Fu, pero lo hacen solamente en artes marciales chinas. Lo mismo pasaría en Japón en una proporción diferente por la densidad de población, pero México tiene la particularidad de que siempre hay un grupo de personas interesadas en el arte marcial que estás impartiendo. Siempre hay alguien que dice: yo vibro con eso, y por eso tanta diversidad y por eso tal densidad de practicantes de artes marciales. Es uno de los países en el mundo donde mayor número de practicantes de taekwondo, por citar un ejemplo, el arte marcial deporte más popular del mundo. México es donde más se practica el taekwondo, y lo mismo te puedo decir de karate, hasta de ninjutsu, ya vimos algunos ejemplos allí. Todos los artes marciales tienen representación en México. Por años existió aquí, fui parte de ese grupo, lo que se denominó la Alianza Mundial de Artes Marciales, y tuvo éxito precisamente porque todos los maestros además aprendimos a convivir, no importando el escudo, no importando el sistema. Y creo que también esa fue una contribución de la revista. Dicho por mi madre, siempre dijo: tú has sido en buena parte embajador de las artes marciales para que muchos maestros que antes no se daban ni la mano ni el saludo, hoy en día se puedan considerar entre ellos amigos. El tiempo dirá si esto fue cierto, pero me gustó mucho ese comentario, ¿verdad? Gracias. Gracias. El doctor Galo, que está viendo a distancia la presentación, me comenta que hiciera mención del mérito que tiene el doctor Mondragón Calv de haber sido uno de los pioneros o de los impulsores del karate en México. Viste en tu revista Tatana, te pusiste aquí, ponías un mensaje del doctor Mondragón, y bueno, pues él también fue quien trajo aquí al doctor Moon. Sí, ¿sí? Él fue parteaguas, perdón que me meta, él fue parteaguas importantísimo, vital de las artes marciales en México. Él abre la primera escuela de karate en México, invitando al maestro Nobuyoshi Murata, de quien mostré la lámina, y también él es el que invita al maestro Daiwon Moon. Primeramente invitó al maestro Jack Kwan. El maestro Jack Kwan, radicado en Oklahoma, no quiso quedarse en nuestro país, no le vio atractivo, pero entonces invitó al maestro Daiwon Moon a impartir clases en la escuela de Hermosillo e Insurgentes que mencioné. Él fue el parteaguas, él fue el decano de las artes marciales en México. Les recomiendo que busquen una entrevista que le hice al doctor Manuel Mondragón y Calv el año pasado junto al funcionario Oscar del Cueto. Busquen ustedes doctor Manuel Mondragón y Calv, revista Katana, o doctor Mondragón, revista Katana, y les va a salir esa entrevista muy interesante donde él narra de viva voz cómo fue que se dieron estas diferentes artes marciales y cómo fue él clave y detonador de que se dieran estas manifestaciones tan importantes como lo son el karate y el taekwondo. Gracias por la pregunta. Sí, bueno, tiene otros méritos el doctor Mondragón, ¿no? El hecho de
puesto el alcoholímetro en este país ha sido diametralmente importante porque ha salvado muchísimas vidas. Pues podríamos seguir platicando de muchas cosas, pero creo que es un momento de que terminemos aquí nuestra plática con el tradicional, voy a decir yo ahora, entrega del reconocimiento a Sensei Alonso Rosado Franco por tu participación con nosotros. Gracias. No, te agradezco, sí, me gusta. También tenemos la costumbre de entregar una onza de plata, una onza Troya de plata. Tiene la imagen de la libertad, del Estatua de la Libertad, y también pues por el otro lado tiene los escudos de los estados de la República, entonces tiene un valor sentimental. Bueno, por la libertad. Sin duda se puede hacer, sin duda se puede hacer. Nomás que si la muerdes muy fuerte va a perder valor. no, la tienes que conservar. Gracias, muchas gracias, doctor. Adicionalmente tenemos una caja de sorpresas general. No sé qué me pone aquí Susana, casi siempre es lo mismo, pero tenemos la cachucha del hospital, que es muy importante. Pedimos a nuestros personajes que se la pongan, entonces pongan la cachucha. Pero inmediatamente. Entonces es bien importante. Te sienta bien, ¿no? Adicionalmente tenemos aquí algunas otras cosas más. Para el cafecito nocturno. Fundamental, o matutino para despertar. Un termo para que te mantenga siempre, el calor de las cosas buenas como es el café. Un llavero para que puedas abrir muchas puertas y sigas evitando mucho más tatanas. Y por supuesto, pues algo para que lo puedas rellenar. Y nuestro cariño, en nuestra memoria de siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien. Gracias. Mi gran amigo, doctor, gracias a todos y cada uno por haberme tenido paciencia y por acompañarme en este reto de exponer el tema de las artes marciales a través del cine de artes marciales. Los invitamos a tomar un refrigerio en el lobby. Muchas gracias. Sí, está perfecto.